Segunda de Pedro, capítulo 2, empezamos en el versículo 9 hasta el verso número 22. Dice la Escritura: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente, empezamos en el verso 10 ahora, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en la concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Vamos a orar. Señor, gracias por la palabra que hemos leído. Permite que esta palabra pueda iluminar nuestros corazones y pueda conducir nuestras conciencias, Señor, despertar nuestras conciencias para que hagamos tu voluntad y que nos ayude, Señor, a ser fieles a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Cuando leí este pasaje, me acordé de una frase que escuché y que le he mencionado en otras ocasiones, de una frase que escuché en una conferencia a la que estuvimos asistiendo en nuestra juventud. Ketty y yo estábamos en una conferencia para jóvenes, porque yo también fui joven, no crean ustedes. Estábamos asistiendo a una conferencia en Puerto Rico, estábamos en República Dominicana viviendo, Ketty estaba aquí en Nueva York, y asistimos a una conferencia de jóvenes de Centroamérica y el Caribe, jóvenes cristianos. Y cuando le tocó el turno a un orador que le tocaba hablar, el tema que él tenía era el joven cristiano en un mundo cambiante. Y cuando él empezó a hablar, y creo que lo hizo muy bien, porque imagínense ustedes, 40 y tantos años después, yo me acuerdo del asunto, ¿no? O sea, yo no me acuerdo de todo lo que él dijo, pero me acuerdo de eso primero que dijo. El tema era el joven en un mundo cambiante. Pero cuando él se paró en el púlpito para hablar, él dijo que lo característico de este mundo era que no cambiaba. Es decir, el joven cristiano en un mundo cambiante, pero él dijo, mire, este mundo no cambia. Bueno, claro, ¿quién tenía razón? ¿Los que prepararon la conferencia o él? Los dos. Si analizamos la cuestión desde el punto de vista de
los adelantos científicos, los adelantos tecnológicos, los cambios y el progreso humano en términos materiales. Obviamente este mundo ha cambiado muchísimo. Solamente tenemos que mirar el campo de las comunicaciones, ¿no? De qué manera las comunicaciones han achicado el mundo, de qué manera las comunicaciones han acercado a la gente, de forma que lo que antes tardaba semanas y meses, hoy está al clic, ¿no? Usted se comunica con Alemania, con España, con Francia, con quien usted quiera, en el acto. Así que claro, el mundo ha cambiado desde ese punto de vista. Pero tiene razón también el expositor cuando estaba hablando. Y cuando dijo que el mundo no ha cambiado. Y no ha cambiado en términos morales. Y no ha cambiado en términos espirituales. Y si ha cambiado, ha sido para empeorar. Cuando leí este pasaje, me acordé de esa frase. ¿Cuán poco ha cambiado el mundo? Porque lo que hemos leído en este pasaje es lo que de alguna manera estamos viendo y lo que nosotros podríamos resumir en la frase cuando los hombres no conocen a Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando los hombres no conocen a Dios? Cuando la sociedad le da las espaldas a Dios, cuando la sociedad no conoce a Dios, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa, en primer término, es que el hombre se entrega al pecado. Cuando el hombre no conoce a Dios, se entrega al pecado. El pasaje dice que están reservados al juicio, versículo 9 y 10, aquellos que siguiendo la carne, dice el versículo 10, andan en la concupiscencia, en la inmundicia y desprecian el señorío. Aquí está diciendo la palabra de Dios que cuando el hombre no conoce a Dios, anda según sus propios impulsos, sus propios deseos pecaminosos. Que cuando el hombre no conoce a Dios, anda de espaldas a Dios, anda en la maldad, se recrea en la suciedad del pecado. Eso es lo que vemos en la sociedad en el día de hoy. Una sociedad que cada vez más exhibe lo moralmente opuesto a la palabra de Dios. Una sociedad que practica y aplaude aquellas formas de conducta que riñen absolutamente con la enseñanza de la Biblia. Obviamente este pasaje está hablando principalmente de la sexualidad. Y está refiriéndose a gente que en ese momento se entregaba a orgías sexuales, que se entregaba a prácticas sexuales contranaturales, y muchos piensan que en estos versículos se está refiriendo a la palabra la homosexualidad, y es probable que así sea. Por ejemplo, si usted compara el pasaje con el texto paralelo de Judas, en el verso número 7 dice la palabra, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado, atención a esto, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Luego versículo 8 dice, no obstante, de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Este versículo es el texto paralelo del versículo de Pedro que estamos leyendo. Así que es muy probable que este pasaje está aludiendo a la práctica de la homosexualidad, que esté aludiendo a la práctica de la sexualidad sin control, a la práctica del sexo fuera del matrimonio, a la práctica de la sexualidad sin seguir los cánones y los principios de la palabra de Dios. Por supuesto,
alguna gente piensa que la Biblia está en contra del sexo. Bueno, la Biblia no está en contra del sexo. La Biblia dice que Dios creó al hombre como un ser sexual, a la humanidad como un ser sexual. Y si creó al hombre y creó a la mujer. Y que Dios le dio el regalo de la sexualidad a los seres humanos, no solamente para la procreación, sino también para la comunión entre el hombre y la mujer, el disfrute, la felicidad como parte de la experiencia del matrimonio. Pero la Biblia enseña claramente que la sexualidad es algo para ser practicado, la relación sexual es algo para ser practicado dentro del contexto del matrimonio del hombre y la mujer. Por lo tanto, todo aquello que se oponga a eso, todo aquello que se opone a la palabra que Dios ha dado en la Escritura, las relaciones homosexuales, las relaciones fuera del matrimonio, antes del matrimonio, la infidelidad conyugal y toda esta gama de conductas sexuales que se oponen a la palabra entran dentro de la categoría de pecados de la carne. Cuando el hombre no conoce a Dios, se vuelve insensible y se entrega de alguna manera a estas formas distorsionadas de práctica de la sexualidad. Desde los años 40, aquí se han realizado estudios. Kinsey, famoso estudioso, para llamarlo de alguna manera, del tema de la sexualidad, propuso él y otros muchos quitar todas las barreras a las prácticas sexuales para que las prácticas sexuales fueran totalmente multiformes, de acuerdo con la expresión del deseo de cada uno. Bueno, justamente eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que describe la palabra de Dios en este pasaje. Cuando habla de aquellos, versículo 13, que tienen por delicia de gozar de los deleites pecaminosos y son llamados inmundicias y manchas. Aquellos que se enorgullecen de lo que debería darles vergüenza. Pablo habla de eso precisamente. Filipenses capítulo 3. En ese lugar, el apóstol San Pablo dice, usted puede leerlo conmigo, por ahí andan muchos, versículos 18 y 19, por ahí andan muchos, dice Pablo, de los cuales os dije antes, y ahora lo digo, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, cuya gloria es su vergüenza, es decir, se enorgullecen de lo que debería darles vergüenza. El orgullo homosexual. Se enorgullecen de lo que debería darles vergüenza. Así que, mis hermanos, este pasaje describe con lujo de detalles una conducta que se opone a la palabra y la voluntad de Dios y que el hombre practica cuando se deja arrastrar por los deseos de una naturaleza humana pecaminosa. Cuando el hombre se deja arrastrar por sus propios impulsos, viviendo de espaldas a la palabra, viviendo de espaldas a Dios. El verso 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Y cuando dice la Biblia ahí que tienen los ojos llenos de adulterio, está diciendo que están mirando a todas las mujeres como posibles, potenciales, carnadas para relaciones y objetos sexuales. Los ojos llenos de adulterio. Gente que no puede mirar a una mujer de ninguna otra forma que no sea tratar de seducirla y conducirla al pecado. Cuando los hombres no conocen a Dios, no les importa ni se detienen delante de las normas de la palabra de Dios. Cuando los hombres no conocen a Dios, a menudo no respetan lo que la Biblia enseña, lo que la palabra dice,
en torno a lo que es sano, lo que es bueno y lo que está bien delante de los ojos de Dios, se entregan al pecado. A veces de una manera obvia y clara, a veces de una manera sutil y aparente y poco aparente, pero se entregan al pecado. Y es importante que nosotros nos cuidemos de esa clase de conducta y nos apartemos de esa forma de vida. El autor de la película The Lord of the Rings, escribiéndole a su hijo una carta, le dice en un párrafo: el duro espíritu de la concupiscencia ha caminado en cada calle y se ha asentado en cada casa desde la caída de Adán. Tal vez nunca fuera más obvio esa realidad que en el día de hoy, en donde la maldad y el pecado se hayan no solamente aposentado en los corazones, sino incluso a la altura de un clic de su celular. Cuando el hombre no conoce a Dios, se entrega al pecado en todas sus formas. Y por supuesto, una de las cosas que el hombre que no conoce a Dios hace es rebelarse en contra de la voluntad de Dios, porque este pasaje dice, usted puede verlo conmigo, en los versículos iniciales, dice que desprecian el señorío. Todo pecado es una expresión de desobediencia, todo pecado es una expresión de rebelión, todo pecado es una forma de insubordinación del hombre contra Dios. Desprecian el señorío, se oponen al señorío de Jesucristo, se levantan en contra de la autoridad de Dios. El Señor Jesucristo dice: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Toda forma de pecado y de rebelión es una expresión de insubordinación en contra de la autoridad de Dios en nuestras vidas. Cuando el hombre no conoce a Dios, se insubordina. Porque el pecado es eso, es insubordinación. Cuando el hombre se entrega al pecado, se entrega a una vida de rebelión en contra de Dios. A veces, debajo de la cortina de humo de una aparente religiosidad y de una aparente bondad. ¿Ese es el caso tuyo? No lo sé. Si lo fuera, es necesario que hoy te arrepientas de ese estilo de vida. Además, seguimos mirando el texto. Tenemos que decir que cuando el hombre no conoce a Dios, no solamente se entrega al pecado, si usted sigue leyendo conmigo en el verso número 14, sino que incita a otros a pecar. Verso 14 dice, la palabra: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, y luego dice, seducen a las almas inconstantes. El verso 19 dice algo parecido, y todo ese texto, en el versículo 18, dice que hablando palabras infladas y vanas, verso 18, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones. Están tratando de convencer a los demás para que los acompañen en el mismo estilo de vida. Me recuerdo lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 1, verso 32, cuando Pablo dice que hay gente que no solamente peca, sino que se complace con los que lo hacen. Pero en este caso la Biblia enseña que no solamente se complacen en lo que hacen con los demás, sino que tratan de seducir y de convencer a los otros para que adopten ese mismo estilo de vida.
Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en el día de hoy? Si no eso. ¿Qué es lo que estamos viendo a través de la publicidad? A través de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que estamos viendo a través de las películas? Sino formas sutiles a veces y a veces más abiertas y descarnadas de persuasión para conducir a la población a un estilo de vida que se opone a la palabra de Dios. Porque en el día de hoy, los medios de comunicación, la publicidad, las películas, el cine, la televisión, tristemente están en manos de personas cuyas filosofías de vida concuerdan con la descripción que aparece en este pasaje de gente que se entrega al pecado y la maldad y que utiliza los medios de comunicación para tratar de llegar al gran público de este país y de otras partes para persuadirlos, de vivir en ese mismo estilo de vida. A través de la televisión, a través de las películas, se procura que el público vaya desensibilizándose de conductas morales que ayer nos escandalizaban, para que el público cada vez más pierda su capacidad de asombrarse ante la maldad y el pecado, acepte la maldad y el pecado como algo normal, lo aplauda y, si es posible, también se incorpore en la misma cadena de iniquidad. Esa es la razón por la que tantas películas contienen escenas de sexualidad, escenas de romanticismo aparentemente hermoso, escenas de sexo abiertamente practicado, abiertamente, sexo heterosexual y homosexual abiertamente, para tratar de convencer a la gente y de conducirlos a ese estilo de vida. Alguna gente dice, no, ¿qué va? La televisión, las películas no nos convencen de nada. Pues por supuesto que sí. ¿Por qué razón será que los comerciantes invierten tanto dinero en publicidad en televisión? ¿Por qué será? Obviamente, ¿no? Porque la televisión persuade, los anuncios hermosamente preparados persuaden, las películas bellamente trabajadas persuaden y llevan a la gente a pensar como ellos quieren que piensen. El púlpito moderno de hoy no es el púlpito de hoy ahora, ¿no? Es el púlpito de la televisión, del cine, el púlpito de las películas, de la publicidad, donde el mundo de espaldas a Dios procura convencer a la gente de vivir vidas de espaldas a la palabra de Dios. Y esta sociedad está siendo disuadida, ¿saben? Convencida, perdón. De que cambie sus patrones de conducta, de que cambie sus formas de pensar, de que cambie sus valores. Una encuesta realizada por Lifeway, que es una institución bautista de los bautistas del sur, y tiene una división que se encarga de estudiar el comportamiento, de hacer encuestas, de trabajar en esta dirección, hizo un estudio comparativo en cuanto a cómo ha cambiado la mentalidad norteamericana en ciertos aspectos morales desde el año 2001-2002 a la fecha. Y parte de la encuesta, de la investigación, arrojaron los resultados siguientes. Mientras en el año 2001 el 40% de la población norteamericana aceptaba la homosexualidad como algo normal, moralmente normal, un 40% la aceptaba. En el 2018, un 67% acepta la homosexualidad como una práctica aceptable moralmente. En el año 2001, el 51% de la población aceptaba como algo moralmente aceptado, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, antes del matrimonio o fuera del matrimonio. El 51% en el año 2001, hoy en día esa cifra asciende al 69% de la población acepta las relaciones sexuales fuera del matrimonio
o antes del matrimonio. Mientras en el 2001 el 45% de la población consideraba que tener un hijo fuera del matrimonio era aceptable, el 45% en el año 2001, hoy el 65% lo acepta. En el año 2001 el 59% de la población pensaba que el divorcio por cualquier causa era moralmente aceptado. En la población el 59%, en el día de hoy el 76% de la población cree que el divorcio por cualquier causa es moralmente aceptado. En el año 2001 solo el 30% de la población creía que la pornografía era aceptable. En este año 2018 el 43% de la población cree que la pornografía es algo aceptable, y la encuesta incluyó el dato de que el 65% de los norteamericanos acepta el fumar marihuana. Esos datos, que parecen simplemente estadísticas, demuestran de qué manera la mentalidad de esta nación está cambiando. Y lo triste es que nuestra juventud está siendo arrastrada por esos criterios, por esos valores. Nuestros jóvenes, nuestros niños están siendo enseñados en las escuelas, en donde se les está dando condones y en donde se les está diciendo que las familias son a veces compuestas por un papá y una mamá, pero que pueden ser compuestas por dos papás hombres o por dos mamás. Es decir, nuestros hijos están siendo orientados o desorientados para llevar una vida de espaldas a los valores del Evangelio de Jesucristo. Están seduciendo a las almas, a las personas, llevándolas en una dirección equivocada. El término que utiliza Pedro en este pasaje es el mismo término que se utiliza en el lenguaje de los pescadores cuando ponen una carnada. El pescador pone una carnada ahí y el pez muerde el anzuelo pensando que va a disfrutar de una buena comida y resulta que a final de cuentas eso lo lleva a la muerte. Eso es lo que Pedro está diciendo que pasa. Están siendo seducidos con ofertas que a la postre conducirán a la gente a la destrucción. Cuando el hombre no conoce a Dios, no solamente se entrega al pecado, sino que trata de convencer a los demás de que se entreguen igualmente. Cuando el hombre no conoce a Dios, seguimos leyendo la palabra. Cuando el hombre no conoce a Dios, se entrega al materialismo. Noten ustedes cómo en el pasaje, seguimos leyendo este texto, no solamente dice que seducen a las almas, sino que versículo 14, la segunda parte, la última parte del versículo 14, dice que tienen el corazón, atención, tienen el corazón habituado a la codicia. Cuando el hombre no conoce a Dios, su Dios se convierte en sus posesiones. Cuando el hombre no conoce a Dios, edifica ídolos. Y uno de los ídolos que edifica el hombre es el ídolo del dinero, el ídolo de la comodidad, el ídolo del éxito, del poder. Cuando el hombre no conoce a Dios, tiene que adorar falsos dioses. Y la avaricia y la codicia por tener más gobiernan su corazón. Ese texto dice que tienen el corazón habituado a la codicia. Y es interesante la expresión que utiliza ahora Pedro. Cambia de la imagen del pescador que trata de tomar el pez en el agua a la imagen del deportista que hace gimnasia, porque el término ahí habituado a la codicia, a la avaricia, es el término que se refiere a alguien que ejercita tanto una cosa que la hace muy bien. Entonces, la gente en el día de hoy está orientada ya no a Dios, porque ya Dios desapareció. Dios desapareció, de acuerdo con un filósofo, Dios murió. Dicen algunos que
Sigmund Freud y Carlos Marx y John Smith y toda esta gente hicieron desaparecer a Dios de la escena del siglo XX, del siglo XXI. Y como ya Dios no está en el panorama de la gente, ahora hay que buscar otro Dios, y ese otro Dios es el Dios de las cosas, es el Dios de las posesiones, es el Dios del dinero. Precisamente, Nietzsche, un filósofo de ingrata recordación, cuya obra filosófica sirvió de fundamento al nazismo diabólico y satánico, Nietzsche dijo en una frase lo siguiente: lo que antes se hacía por amor a Dios, ahora se hace por amor al dinero. Esto es, por amor a aquello que en el presente nos proporciona la sensación más fuerte. Lo que antes, dice Nietzsche, lo que antes se hacía por amor a Dios, ahora se hace por amor al dinero. Eso quiere decir que el dinero se ha constituido en el Dios de esta generación, de esta época. La avaricia, el deseo de tener más y más. Y muchas vidas están orientadas solamente en esa dirección. Dice la Biblia, hermanos, en la carta a los Colosenses, el apóstol San Pablo, escribiendo en el capítulo 3, versículo 5, dice la palabra de Dios: haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y miren esto, y avaricia, que es idolatría. La Biblia dice que la avaricia es una manera de levantar ídolos en el corazón. La avaricia es una forma de idolatría. Y el apóstol San Pablo escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 6 de su primera carta, hablándonos acerca de la vida y de esa tendencia humana al pecado, de la avaricia y la ambición materialista. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 6, verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias y necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y es verdad, cuánta gente no cae en conductas indebidas, cuánta gente no cae en situaciones que los hunden en destrucción, como dice la Escritura, por la ambición al dinero, por la ambición de las cosas. Cuando el hombre no conoce a Dios, tiene que hacer un ídolo. Y el ídolo preferido de mucha gente es el dinero, es el poder, son las cosas, son las comodidades. ¿Es este su Dios? ¿Es ese el caso tuyo? Piensa un poco sobre tu vida. ¿Qué es lo que está motivando tu vida? ¿Qué es lo que orienta tu vida? ¿Qué es lo que guía tu vida? ¿A qué le dedicas tu devoción? Cuando los hombres no conocen a Dios, seguimos mirando el pasaje, equivocan el camino. Miren ustedes cómo el pasaje habla de Balaam. Miren el versículo 15, dice la palabra: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam.
Y está aquí poniendo a Balaam como un ejemplo de codicia y un ejemplo de alguien que llevó a los demás al pecado. Tenemos en la historia en el capítulo 25 del libro de Números, donde se habla de Balaam y cómo Balaam, por la codicia del dinero, trató de hacer lo que Balac le pedía, de maldecir al pueblo de Israel. Y después leemos en el capítulo 31 que se nos dice que Balaam llevó a Israel a la inmoralidad sexual y la idolatría, precisamente por causa de esa avaricia y de esa ansia de poder. Lo importante aquí es destacar lo que dice el pasaje. Han extraviado el camino. Y es verdad, en el día de hoy la generación actual ha perdido el camino. Tal vez no hay una época de mayor confusión moral. Tal vez no hay una época de mayor confusión espiritual que esta época que estamos viviendo. Y tristemente toda esa confusión moral y espiritual se difunde a través de los medios de comunicación, no solamente la televisión y la radio y los periódicos, pero las redes sociales están inundadas de filosofías baratas y equivocadas que hacen que la gente pierda el camino, pierda el rumbo hacia Dios y se desvíe por otras sendas. Vivimos en una época llamada posmoderna. Y la época posmoderna, entre otras cosas, se caracteriza por un relativismo moral. Relativismo moral significa que no hay absolutos morales. Los sociólogos planteaban que todos los conceptos éticos no son más que producto de, dicen ellos, construcciones sociales. Es decir, lo que se construye se puede destruir también, ¿verdad? Si la ética no es más que una construcción social, lo que se construye se puede destruir. Vivimos en una época de relativismo moral, donde, como dijo el escritor, todo depende del cristal con que se mire. Y cada uno tiene su propia filosofía y su propia ética y su propio concepto de lo bueno y lo malo. No hay absolutos. Pero no solamente tenemos una época de relativismo moral, tenemos una época de pluralismo filosófico. Ahora, el pluralismo filosófico no solamente significa que hay muchas filosofías en el ambiente, en el mercado. Significa que la gente piensa que todas las filosofías son igualmente válidas y que todas las filosofías religiosas son igualmente válidas. Y por lo tanto todos los caminos que nosotros querramos usar para llegar a Dios están igualmente bien. Un razonamiento que la gente utiliza en el día de hoy para hablar de la religión, de la filosofía, de Dios, pero que no lo emplean en otras áreas de la vida. No los emplean en otras áreas de la vida, ¿no? Cuando usted quiere llegar a un sitio, usted sabe que hay una dirección específica para llegar a ese lugar. Y que si usted va en una dirección opuesta, no va a llegar al lugar. Se va a perder. Hace unos años asistimos a una boda muy bonita que se dio en una zona campestre. Cualquier semejanza o parecido a la boda de Ramney y Dalli es pura coincidencia. Y bueno, yo andaba siguiendo a la persona que yo no tenía GPS en ese momento, ¿no? Así que yo andaba siguiendo a la persona que tenía el GPS. El carro que estaba delante mío era el hombre que tenía el GPS, y entonces él doblaba por aquí, yo doblaba por ahí, y él doblaba por allá, y yo doblaba por allá, y él doblaba por allá, y finalmente el GPS nos llevó a la orilla de un río. Obviamente la boda no era ahí, pero fuimos a parar a la orilla de un río. Así que nos tuvimos que devolver otra vez y volver a reconstruir todo para llegar
al lugar. Porque es que no todos los caminos te llevan al lugar. Hay un camino para llegar a ese lugar. Así que no todas las filosofías son ciertas. No todos los caminos conducen a Dios. El camino que conduce a Dios se llama Jesucristo. El propio Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, Jesucristo es Dios hecho hombre, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay muchos caminos, no hay muchos mediadores, no hay muchos lugares. Cristo es el camino. Pero el hombre, cuando no conoce a Dios, extravía el camino. Extravía el camino. Y eso es lo que pasa en esta sociedad y en el mundo en sentido general. El hombre está extraviado, buscando quién sabe dónde. Pero hasta que no busque donde tiene que buscar, no va a encontrar lo que tiene que encontrar: la paz con Dios, el perdón de los pecados y la vida eterna y abundante en Jesucristo el Señor. Cuando el hombre no conoce a Dios, se extravía el camino. El pluralismo filosófico y el relativismo moral están desviando a la gente por una senda equivocada que los conducirá al final a la destrucción. Por último, mis hermanos, cuando el hombre no conoce a Dios, tendrá que enfrentarse al juicio de Dios y sufrirá las consecuencias de su pecado y de su maldad. Todo este pasaje está lleno de eso. Está lleno de advertencias que dicen que el hombre va a sufrir la consecuencia de su propia maldad, de su propio pecado, de su propia arrogancia, de su propia indiferencia, de su propia incredulidad. En el versículo 9 ya hemos leído que dice que están reservados para ser castigados en el juicio. Un poco más adelante, en el versículo 13 dice que van a recibir el galardón o el premio de su propia injusticia. Y un poco más adelante, hablando el pasaje, está diciendo que estas personas, o para estas personas, está reservada, verso 17, la más densa oscuridad para siempre. Así que la Biblia dice en este lugar que cuando el hombre no conoce a Dios y permanece en su pecado y en su maldad, a final de cuentas va a recibir la paga del pecado. Y muchas veces ese pecado, esa paga del pecado, viene en forma de del mismo pecado que está practicando. Pablo en Romanos capítulo 1, versos 24, 26 y 28, dice que Dios los entregó a una mente reprobada, que Dios los entregó a la inmundicia y por eso deshonraron sus propios cuerpos. Lo que está diciendo la Biblia es que el castigo que recibieron es su propio pecado. Y muchas veces el hombre envuelto en todo esto daña su vida, daña su salud, afecta a su familia, daña su entorno, destruye su vida. Y lo hemos visto, lo estamos viendo. Ejemplos de gente viviendo una vida desordenada o una vida orientada hacia el dinero y las cosas, que en ese afán de vida terminan destruyéndose y a veces quitándose la vida ellos mismos. Hemos visto casos recientes de gente conocida por nosotros, no gente famosa, de gente conocida por nosotros, que han vivido esa clase de vida con ese afán de apariencia y de aplausos y de gente y de todo este tipo de cosas, para terminar quitándose la vida. O el caso de este señor Bourdain, que tenía
todo lo que los hombres piensan cuando no conocen a Dios, todo lo que todo el mundo quiere tener, dinero, fama, fortuna económica, mujeres, diversiones, comida, viajes, placeres, todo eso. Pero él mismo terminó con su propia vida. La paga del pecado es muerte. El pecado ofrece pero no paga. Cobra. El pecado cobra. La Biblia dice, no se engañen. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No se engañe. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero si no fuera verdad, aparentemente no en la vida presente, lo será en la vida por venir. Porque la Biblia dice que a aquellos que mueren sin Jesucristo está reservado, dice ahí el pasaje, la más densa oscuridad. Está hablando de condenación, está hablando de perdición eterna, está hablando de eterna separación con Dios. Densa oscuridad. Y Hebreos capítulo 9, verso 27, dice la Biblia, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, dice, después de eso, el juicio. Los hombres serán pesados en balanza, como fue Belsasar, hallados faltos y enjuiciados para siempre, para ser llevados a, como dice el pasaje, prisiones de oscuridad. ¿Estás tú en esa condición? ¿Conoces realmente a Dios? El pasaje termina finalmente diciéndonos que hay gente que parecen haber conocido a Dios, ¿no? O por lo menos tuvieron un conocimiento intelectual de Dios, de su palabra, de la fe, y fueron beneficiados de alguna manera en el medio cristiano. Cuando uno está en el medio cristiano, uno es beneficiado, es bendecido, ¿cierto? Pero después de haber conocido eso, se volvieron atrás. Y el pasaje dice, es mejor que no lo hubieran conocido y no que después de haberlo conocido se hayan vuelto atrás. Ahora, aquí no está hablando de la pérdida de la salvación, porque obviamente la Biblia habla de la salvación como algo seguro y cierto. Pero está hablando de gente que conoció el Evangelio en forma intelectual, que conoció a Dios en forma intelectual, que conoció estas cosas, pero que realmente no tuvo una experiencia con Dios. Y la prueba de eso está en lo que Jesús mismo dice en Mateo capítulo 7. Cuando vienen algunos diciéndole, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre sanamos, hicimos cuantas cosas. Y Jesús le va a decir, bueno, ustedes hicieron todo eso en mi nombre, pero yo no los conozco a ustedes. Apártense de mí. No los conozco. Alguien puede ser, escúcheme bien, hermanos. Aquí somos Bautistas del Sur, en esta iglesia. Ok. No tienen que decir amén, todos tienen que decir amén. Claro, porque aquí somos Bautistas del Sur, no somos Bautistas del Sur aquí. Por supuesto que sí. Por si tú no lo sabías, somos Bautistas del Sur aquí. Ok. Aunque vivimos en el norte, por cierto. Pero alguien puede ser Bautista del Sur y nunca haber conocido a Cristo. Haberse bautizado en el bautisterio, haber hecho una profesión de fe y sin embargo realmente nunca haber doblegado su corazón, humillado su alma, arrepentido su espíritu delante del Señor. Y puede haberse pasado la vida entera en la iglesia. Y el Señor le dirá, bueno, no te conozco, apártate de mí. Qué importante es que nos aseguremos de que realmente conocemos a Cristo. De que realmente conocemos al Señor. Hay una obra literaria escrita en el siglo antepasado por Oscar Wilde, un escritor inglés. La obra se llama El retrato de Dorian Gray. Y en esa obra se cuenta la historia de un joven muy elegante, muy bien parecido, que hizo un pacto para permanecer joven y elegante toda su vida.
Entonces él quería que alguien lo pintara, alguien pintara su retrato. Y efectivamente alguien pintó su retrato, guardó el retrato en un lugar, lo cubrió con una manta. Y este joven efectivamente permaneció joven y elegante y bien parecido toda su vida, pero se dedicó a la maldad, se dedicó al pecado, se dedicó a todo esto. Y años pasaron y siempre se veía joven y bien. Ni una sola arruga. Pero cuando descubrieron el retrato de Dorian Gray, estaba lleno de llagas, envejecido, con un rostro que reflejaba el asco del pecado y la maldad. Él se veía muy bien por fuera, pero ese retrato reflejaba lo que era su propia alma. Pienso que eso puede ser una parábola de esta sociedad. Muchos progresos económicos, mucha tecnología, avances científicos extraordinarios, pero una enorme decadencia moral y espiritual que está hundiendo los cimientos no solamente de esta nación, sino de muchas partes del mundo. Porque cuando el hombre no conoce a Dios, eso es lo que tiene en su alma y en su corazón. Y yo te pregunto si tú realmente tienes un verdadero conocimiento de Dios. Si tú realmente has conocido al Señor en tu vida. Porque si no, en este día, tú debes arrepentirte y debes pedirle a Jesucristo que venga a tu corazón y que venga a tu alma.